Evan Mercer, conocido por su discreción dentro del mundo empresarial, caminaba aquella tarde por una avenida de tránsito constante, intentando ordenar su mente tras una reunión que había revelado más incógnitas que soluciones. No buscaba nada en particular, solo necesitaba respirar lejos de los números y de las decisiones que parecían multiplicarse, sin explicación lógica. Sin embargo, mientras avanzaba entre pasos apresurados, motores y conversaciones que se mezclaban en un ruido uniforme, un sonido distinto emergió desde una de las esquinas, un sonido que no combinaba con el ritmo indiferente de la ciudad. Era la melodía de un acordeón, tocada con una precisión que llamaba la atención por contraste. No era música improvisada ni una ejecución casual para obtener unas monedas. Aquella interpretación parecía más bien el rastro de una disciplina larga y exigente, el tipo de habilidad que rara vez se encuentra en músicos callejeros. Ese detalle detuvo a Evan de inmediato. Algo en la cadencia exacta de las notas despertó una sensación involuntaria de alerta, como si su mente reconociera un patrón que no había escuchado antes. La esquina era un lugar común para vendedores ambulantes, repartidores y transeúntes con prisa, pero esa tarde estaba ocupada por un hombre solitario, sentado sobre una pequeña banquita desgastada. Su ropa mostraba señales evidentes de desgaste y su postura era la de alguien acostumbrado a permanecer horas en el mismo lugar. Aún así, sus manos se movían con una seguridad casi quirúrgica, presionando botones y extendiendo el fuelle con una maestría que resaltaba incluso a la distancia. Evan observó con atención. Lo primero que le llamó la vista fue el contraste entre la habilidad del músico y las condiciones en las que trabajaba. El estuche del acordeón estaba semi-vacío, con algunas monedas dispersas en su interior, como si la ciudad hubiera decidido ignorar la calidad de lo que estaba escuchando. La gente pasaba a su lado sin dirigirle una mirada, actuando como si aquella melodía fuera simplemente un ruido más dentro del caos urbano. Pero Evan sabía identificar cuando algo estaba fuera de lugar, y en ese momento algo lo estaba. La melodía cambiaba constantemente, pero había una estructura oculta en ella, algo que insinuaba una intención más profunda. No era música para entretener. Era música que parecía contener un mensaje codificado, un rastro emocional tan preciso que resultaba imposible creer que fuera casual. Evan sintió una incomodidad sutil, como si estuviera frente a una pieza clave de una historia que no conocía. Ese sentimiento creció aún más cuando notó la forma en que el músico, a pesar de no levantar la mirada, mantenía una expresión concentrada que revelaba más que cansancio. Había determinación, pero también un tipo de tristeza contenida que no se reflejaba en gestos exagerados, sino en la manera exacta en que cada nota era sostenida. Aquella escena, aparentemente común, estaba llena de elementos que no coincidían entre sí. Evan observó el acordeón con más detalle y notó señales de reparaciones improvisadas, cintas adhesivas reforzando el fuelle, piezas metálicas dobladas para sostener partes sueltas, indicios de que el instrumento había sido restaurado de forma urgente y económica. Sin embargo, nada de eso afectaba la precisión del músico. Al contrario, parecía haber aprendido a adaptarse a cada imperfección, como si conociera cada falla del instrumento desde hacía años. El sonido se mantuvo constante durante varios minutos, pero Evan comenzó a notar patrones en los cambios. No era un repertorio común, ni interpretaciones conocidas. Era algo propio, casi íntimo, con una estructura que sugería una historia detrás. La situación comenzó a adquirir un matiz inquietante. No había razón para que un músico de ese nivel estuviera allí,
invisible para la multitud, ofreciendo una ejecución tan compleja sin recibir atención ni reconocimiento. Mientras analizaba la escena, Evan sintió que aquella melodía no era un simple acto callejero, sino un indicio de algo que escapaba a la vista. Era como si el músico estuviera cumpliendo una rutina que solo él entendía, como si estuviera repitiendo un rito personal que necesitaba ser realizado en ese lugar y a esa hora exacta. Y fue en ese punto donde la inquietud se convirtió en una certeza silenciosa. Aquel músico no estaba ahí por casualidad. Algo más profundo lo mantenía anclado a esa esquina. Evan decidió acercarse un poco más, convencido de que ese encuentro inesperado sería apenas el inicio de una secuencia de descubrimientos que no tenía forma de prever. La decisión de Evan de acercarse no respondió a un impulso emocional, sino a la precisión de un patrón que reconocía cada vez que algo escapaba a la lógica. Su vida se había construido sobre la capacidad de identificar detalles que otros ignoraban, y ese músico, sentado en una esquina ignorada por la multitud, mostraba señales claras de que formaba parte de algo más profundo que una presentación callejera. Al avanzar unos pasos, Evan notó un comportamiento que había pasado desapercibido entre el movimiento constante de la avenida. El músico repetía fragmentos exactos de la melodía en intervalos regulares, como si estuviera siguiendo una secuencia previamente memorizada. Ese detalle llamó la atención de inmediato. Ningún músico callejero mantenía una estructura tan rígida, a menos que hubiera un motivo específico para hacerlo. Evan observó el flujo de la gente, comprobando que efectivamente nadie reaccionaba a la música. Aquello parecía una coreografía involuntaria entre la indiferencia del público y la dedicación meticulosa del músico. Era una escena demasiado sincronizada como para ser accidental. Movido por su curiosidad analítica, Evan regresó al mismo punto al día siguiente, pero esta vez manteniéndose a la distancia. Lo que encontró reforzó la sospecha que había surgido la tarde anterior. El músico estaba en el mismo sitio, exactamente a la misma hora, replicando la melodía con la misma estructura. Incluso los intervalos en los que hacía pequeñas pausas coincidían con los del día anterior. Ese nivel de repetición no tenía sentido si el objetivo era entretener o recibir donativos, porque la repetición constante de una pieza no generaba más atención del público. El patrón sugería una función distinta. Evan tomó nota mental de los elementos visibles. El hombre tenía rasgos marcados por el cansancio acumulado, pero no mostraba señales de descuido severo. No encajaba con el estereotipo de alguien que vivía exclusivamente en las calles. Su ropa, aunque desgastada, estaba limpia dentro de lo posible, y sus movimientos demostraban coordinación y práctica real. Más aún, la forma en que ajustaba el acordeón revelaba una familiaridad absoluta con el instrumento, del tipo que solo poseen los músicos que han pasado años perfeccionando una técnica. El comportamiento repetitivo llevó a Evan a una conclusión provisional. Aquel músico no estaba tocando para la ciudad, sino para algo o alguien que no estaba presente físicamente. Esa hipótesis apareció con fuerza cuando notó que al finalizar cada repetición exacta del fragmento central, el músico inclinaba apenas la cabeza hacia un punto específico de la calle. No era una reverencia ni un gesto hacia los transeúntes. Parecía más bien un acto automático, como parte de la secuencia que había adoptado sin permitir que el entorno la alterara. La falta de interacción con la gente también resultaba llamativa. No había expectativa en su postura ni reacción ante las monedas ocasionales. Tocaba como si no necesitara que nadie lo escuchara. Ese comportamiento reforzó la
posibilidad de que la presentación tuviera un origen personal, tal vez ligado a un hábito formado por un evento pasado. Durante un momento, Evan consideró retirarse y dejar el asunto atrás. Sin embargo, algo inesperado cambió por completo la dirección de sus deducciones. En la base de la banquita donde el músico se sentaba, parcialmente oculta por la sombra de un poste, había una marca que parecía reciente, un pequeño trazo de pintura blanca, alineado con el borde de la acera. Al observarla con más cuidado, Evan notó que no era un resto accidental de obra urbana. Era una señal colocada intencionalmente, con la precisión suficiente para guiar a alguien sobre dónde colocarse. Y el músico estaba sentado exactamente sobre ese punto. Ese detalle convirtió la situación en un posible rastro de un comportamiento ritualizado. No un rito en un sentido dramático, sino un patrón repetitivo que una persona adopta cuando intenta conservar algo que no quiere perder. La música, la postura, la marca en el suelo, todo formaba parte de una secuencia cuyo propósito aún escapaba a la vista. A medida que la tarde avanzaba, Evan empezó a notar más señales sutiles. La mano izquierda del músico mostraba rigidez en ciertos movimientos, como si una lesión antigua limitara su fuerza o su precisión. Pese a eso, tocaba sin detenerse, adaptando la técnica para compensar la limitación. Esa combinación de disciplina y deterioro físico sugería que no estaba allí por preferencia, sino por necesidad. La repetición, la marca en el piso, la lesión, la ausencia total de interacción con el entorno. Todo apuntaba a un pasado que había dejado marcas profundas, aunque invisibles para la mayoría. Evan comprendió que, para avanzar, debía descubrir quién era ese hombre antes de que la esquina se convirtiera en su único escenario posible. Después de varios días de observación, Evan decidió que era momento de buscar información más allá de la esquina. Lo que había presenciado no era simplemente la rutina de un músico callejero. Los patrones, las marcas en el suelo y la precisión con la que ejecutaba cada melodía indicaban que aquel hombre había vivido otro tipo de vida, una que la ciudad había ignorado. Su primera acción fue registrar discretamente los movimientos y las horas exactas en las que el músico se presentaba, tomando nota de cada repetición, cada pausa y cada adaptación, del acordeón a sus limitaciones físicas. Cada dato reforzaba la sensación de que había algo más que la música, había historia detrás de cada nota. El músico, identificado finalmente como Miles Hargrove, comenzó a aparecer en registros antiguos a través de búsquedas en bases de datos locales y archivos de periódicos. Evan descubrió que años atrás Miles había sido un músico reconocido en escenarios pequeños pero importantes de la ciudad, participando en competencias locales y presentaciones en centros culturales. Las fotografías mostraban a un hombre con postura firme y manos ágiles, ejecutando melodías complejas en escenarios modestos, pero con una presencia que capturaba la atención del público. Había recibido menciones y premios por su técnica, algo que contrastaba fuertemente con su situación actual en la calle. La investigación continuó y reveló que, después de un periodo de actividad intensa, Miles había desaparecido de los registros públicos durante varios años. No hubo anuncios de retiro voluntario ni explicaciones en medios. Simplemente dejó de aparecer en conciertos y competencias. Esto sugería un cambio abrupto, algo que no encajaba con su carácter disciplinado y profesional. Evan comenzó a intuir que su caída no fue una elección casual, sino una consecuencia de eventos que nadie había documentado oficialmente. Más pistas surgieron al analizar entrevistas antiguas y reseñas de periódicos. Miles
Había trabajado con diferentes agrupaciones, siempre destacando por su precisión y creatividad. Su estilo era reconocible y había influido en jóvenes músicos locales, pero ninguna de esas referencias aparecía después de un determinado año. La desaparición coincidía con rumores vagos sobre problemas personales y económicos, aunque la información era fragmentaria y difícil de corroborar. Era evidente que la historia de Miles había sido parcialmente borrada o ignorada por el registro público. Mientras recopilaba estos datos, Evan también notó un patrón en la manera en que Miles tocaba en la calle. Ciertos fragmentos de la melodía correspondían a piezas que había interpretado públicamente años atrás. Era como si estuviera repitiendo fragmentos de su propio repertorio, transformando la ejecución en un archivo vivo de su historia personal. Cada nota parecía ser un vestigio de su pasado, preservado con un cuidado obsesivo que solo alguien que ha perdido mucho podría mantener. Además, la lesión en su mano izquierda que Evan había observado en días anteriores también tenía sentido dentro de este contexto. Registros médicos indicaban que Miles había sufrido un accidente menor durante una presentación años atrás, que aunque no fue grave, afectó la fuerza y la coordinación de su mano. Los músicos que no adaptan sus técnicas tras lesiones suelen abandonar su instrumento, pero Miles había desarrollado métodos precisos para compensar cada limitación, algo que solo podía ser producto de años de disciplina y de un profundo compromiso con su música. Cada hallazgo reforzaba la idea de que la presencia de Miles en la calle no era un acto de desesperación, sino una consecuencia compleja de su historia profesional, sus pérdidas y su necesidad de mantener viva una conexión con lo que alguna vez fue. Su rutina, que parecía absurda para los transeúntes, estaba llena de significado y contexto, una narrativa silenciosa que Evan apenas comenzaba a descifrar. Mientras cerraba la carpeta con los primeros documentos, Evan sintió que había alcanzado apenas la superficie de la historia de Miles. Cada descubrimiento lo acercaba a un punto crucial: entender por qué, a pesar de su talento y reconocimiento pasado, aquel hombre permanecía casi invisible, tocando en la misma esquina cada día, como si allí se conservara algo que no podía compartir con nadie más. Los días siguientes, Evan adoptó un enfoque metódico. No se trataba solo de observar, sino de entender la lógica detrás de cada gesto del músico. Cada mañana, a la misma hora, Miles Hargrove ocupaba su lugar en la esquina con la precisión de un reloj. No había improvisación, no había cambios al azar. Incluso los transeúntes que se detenían por un instante parecían formar parte de un fondo estático, como si fueran actores secundarios en un escenario que solo Miles dirigía para sí mismo. Evan notó pequeños detalles que antes habían pasado desapercibidos. La forma en que colocaba el acordeón sobre sus piernas, la inclinación exacta del instrumento, la presión con que movía los fuelles, todo parecía tener un propósito más allá de la música. La mano izquierda, afectada por una lesión anterior, ejecutaba movimientos mínimos pero estratégicos, mientras la derecha mantenía la melodía principal con absoluta claridad. Cada gesto estaba calibrado para mantener un equilibrio delicado entre la precisión y la comodidad física, un reflejo de años de disciplina que ahora se manifestaban en una rutina casi ritual. El patrón más revelador fue la relación entre su música y ciertos puntos de la calle. Evan descubrió que en momentos específicos de la ejecución, Miles giraba levemente la cabeza hacia la acera frente a él, donde una pequeña banca permanecía vacía. En ella parecía existir un lugar simbólico, una referencia silenciosa que repetía cada día. Ningún transeúnte ocupaba ese espacio.
Era como si Miles lo hubiera reservado para algo que no podía ver, una especie de recuerdo físico que formaba parte de la coreografía de su rutina. Más allá de las marcas en el suelo que Evan había notado días atrás, comenzó a identificar señales adicionales, gestos minúsculos, ajustes del acordeón y cambios sutiles en la postura que parecían responder a una memoria interna más que a estímulos externos. Cada patrón indicaba que la rutina de Miles no era una improvisación para subsistir, sino un ritual que mantenía viva una conexión con algo o alguien que había perdido. A medida que observaba, Evan se dio cuenta de que la música misma contenía fragmentos de su pasado profesional. Melodías que habían sido parte de concursos, presentaciones y momentos significativos reaparecían en una secuencia cuidadosamente estructurada. Cada nota repetida era un recuerdo codificado, una historia que solo Miles podía leer. La ciudad ignorante pasaba a su lado sin comprender que estaba presenciando la preservación de un legado personal, una memoria que no podía transmitir con palabras. Además, Evan comenzó a notar un cambio en el ambiente alrededor del músico. Ciertas personas se detenían por unos segundos más de lo habitual, algunas con una leve sonrisa o un gesto de reconocimiento, aunque nadie interactuaba directamente. Parecía que, aunque la mayoría permaneciera ajena, había quienes captaban el mensaje emocional contenido en la música. Era un fenómeno silencioso, casi invisible, que reforzaba la importancia de cada repetición en la rutina de Miles. El análisis de la rutina reveló otra pista importante. El músico se mantenía en esa esquina específica no por azar, sino por un vínculo emocional con el lugar. No había evidencia de que buscara ingresos extraordinarios. La cantidad de monedas en su estuche no justificaba el tiempo invertido. Su permanencia estaba relacionada con la memoria de un evento significativo que había marcado su vida de manera profunda y que solo él comprendía en toda su dimensión. Cada descubrimiento aumentaba la complejidad del panorama. Evan comprendió que para acercarse a la verdadera historia de Miles necesitaba ir más allá de la observación. Las señales, las melodías y la rutina eran apenas un mapa que conducía a un origen, a un momento concreto que había definido la trayectoria de su vida y lo mantenía anclado en esa esquina día tras día. Evan cerró la libreta de anotaciones con una sensación clara. La rutina de Miles no era casual, y cada gesto contenía información crítica que pronto revelaría una verdad inesperada, más allá de la música, más allá del pasado profesional. Tras varios días de observación sistemática, Evan comenzó a trazar un mapa de la rutina de Miles Hargrove, anotando cada gesto, cada pausa y cada patrón musical. Lo que parecía, en un principio, un acto aislado de disciplina, comenzó a revelar una lógica que solo podía interpretarse a través del contexto de su vida anterior. Cada movimiento, cada nota repetida y cada inclinación de cabeza tenían relación con momentos específicos de su pasado, profesional y personal. Evan comprendió que estaba frente a un hombre que no solo tocaba música, sino que estaba reconstruyendo su propia historia, pieza por pieza, frente a un público que no lo reconocía. Para profundizar en la investigación, Evan revisó archivos adicionales de concursos, fotografías y pequeñas grabaciones de presentaciones antiguas. Identificó que varias melodías que Miles ejecutaba en la calle coincidían exactamente con piezas que habían marcado hitos importantes en su carrera. Era un repertorio cuidadosamente seleccionado, no por elección artística de ahora, sino como una especie de archivo emocional. Cada ejecución repetida actuaba como un recordatorio tangible de lo que había sido y, al mismo
tiempo de lo que había perdido. La música entonces no era un medio de ingreso ni un pasatiempo, era un mecanismo de preservación de memoria. El patrón de las marcas en el suelo, que Evan había detectado en días anteriores, comenzó a revelar un significado más profundo. La posición exacta de Miles sobre la acera, los pequeños ajustes del acordeón y la orientación de su cuerpo no respondían al azar. Estaban alineados con un punto específico, un lugar que, según la investigación de Evan, había sido relevante en la vida de Miles mucho antes de que se encontrara tocando en la calle. La combinación de la posición física con las melodías ejecutadas sugería un ritual silencioso, un acto de fidelidad a algo que no podía ser reemplazado por dinero ni reconocimiento. A medida que Evan analizaba más a fondo, descubrió que la rutina de Miles estaba también vinculada a un evento que marcó un antes y un después en su vida personal. Documentos antiguos y pequeños recortes de periódico indicaban la existencia de su hija, cuyo fallecimiento había coincidido con la abrupta interrupción de su carrera profesional. La música, que tocaba ahora en la calle, con fragmentos específicos repetidos con precisión diaria, parecía ser un homenaje silencioso. Cada nota, cada secuencia, era una forma de mantener viva la memoria de lo que había perdido y de sostener un vínculo que la rutina y la ausencia de público no podían quebrantar. Evan comenzó a entender que la invisibilidad de Miles frente a la ciudad no era un accidente ni resultado de negligencia, sino una elección inconsciente que respondía a la necesidad de mantener intacto ese ritual personal. No se trataba de un gesto de desesperación, sino de una forma de resistencia silenciosa, de preservación emocional a través de la disciplina y la repetición. La constancia de su presencia, el ajuste minucioso de la técnica para compensar la lesión en la mano izquierda y la selección meticulosa de las melodías eran signos inequívocos de que la música estaba funcionando como archivo y memoria, un espacio donde la pérdida podía transformarse en acción. Más aún, Evan detectó que la rutina tenía un efecto invisible en quienes pasaban cerca. Algunas personas se detenían, aunque fuera por segundos, y mostraban una reacción emocional inesperada. No todos comprendían la totalidad de la historia, pero la energía contenida en la ejecución transmitía un mensaje que iba más allá de la percepción consciente. Era un vínculo silencioso entre el pasado de Miles y los transeúntes, una forma de comunicación que solo se podía captar al prestar atención a la precisión de los gestos y a la repetición exacta de los fragmentos. Con todos estos elementos reunidos, Evan comprendió que estaba ante un punto crítico. La rutina de Miles, la ubicación exacta, las notas seleccionadas y la disciplina casi obsesiva eran piezas de un rompecabezas emocional que solo podía resolverse si se abordaba con cuidado y respeto. Intervenir sin comprenderlo por completo podría romper el equilibrio delicado que el músico había mantenido durante años. La conclusión fue clara para Evan. Para cambiar la vida de Miles, no bastaba con ofrecer ayuda material o reconocimiento. Era necesario comprender el valor profundo de su rutina y descubrir la forma adecuada de honrar su pasado mientras se le ofrecía una nueva oportunidad, una que no rompiera la continuidad de lo que él había construido silenciosamente a lo largo del tiempo. Con toda la información reunida, Evan Mercer decidió que la intervención debía ser estratégica y discreta. No era una cuestión de generosidad improvisada. Requería comprensión de la rutina, respeto por los patrones de Miles y una propuesta que no rompiera el delicado equilibrio que el músico había construido durante años. La investigación había revelado que el vínculo de Miles con su esquina y su repertorio musical era profundo,
un acto de preservación de memoria que no podía ser alterado sin consecuencias emocionales. Evan comenzó contactando a especialistas en música y rehabilitación, buscando instrumentos que respetaran la técnica de Miles y que compensaran las limitaciones de su mano izquierda, sin exigirle adaptaciones drásticas. Su objetivo era permitir que Miles volviera a tocar con la misma precisión y libertad que antes, pero en un contexto donde su talento sería reconocido y valorado. No se trataba de un escenario ostentoso ni de publicidad. Se trataba de un espacio seguro, cuidadosamente seleccionado, que replicara la familiaridad de la esquina que había definido su rutina durante tanto tiempo. Mientras organizaba todo, Evan mantuvo la observación directa sobre la esquina de Miles. Cada movimiento del músico confirmaba que su ritual diario continuaba intacto. Las notas, los fragmentos repetidos y los gestos hacia el punto simbólico en la acera permanecían idénticos. La constancia de Miles demostraba que, aunque desconocía la intervención inminente, estaba preparado para cualquier cambio que se ajustara a sus parámetros internos de seguridad emocional. Era como si la rutina misma le otorgara la confianza necesaria para aceptar un cambio gradual. La transición comenzó de manera sutil. Una mañana, Miles recibió un instrumento revisado y adaptado, entregado de manera anónima. La observación de Evan mostró que no hubo sorpresa ni alarma. El músico ajustó cuidadosamente el acordeón, probó cada fuelle y cada botón, y continuó su ejecución con la misma disciplina de siempre. La diferencia, imperceptible para los transeúntes, era que el instrumento ahora amplificaba la claridad de sus notas y permitía movimientos más cómodos, sin alterar la estructura de su rutina. Era un cambio invisible para el público, pero fundamental para la preservación de su arte y su memoria. Con el tiempo, Evan introdujo gradualmente oportunidades de presentaciones en espacios controlados, respetando los fragmentos del repertorio que Miles había elegido mantener en su rutina diaria. La participación de Miles en estos escenarios se limitó a actos que no rompieran su conexión con la esquina y con la memoria de su hija. Cada intervención estaba diseñada para reforzar su confianza y permitir que el talento, que la ciudad había ignorado durante años, pudiera ser reconocido sin forzar la exposición pública. Lo más notable fue la reacción de Miles. Aunque no hubo palabras, cada ejecución reflejaba un cambio profundo. La música conservaba la misma carga emocional, pero ahora fluía con mayor libertad y precisión, y el gesto hacia el lugar simbólico en la acera adquirió un matiz de alivio silencioso. La rutina diaria, que había sido su único sostén, comenzó a coexistir con nuevas oportunidades, demostrando que la preservación de la memoria podía armonizar con la reintegración social y profesional. Evan comprendió que el éxito de la intervención no residía en la visibilidad ni en la fama, sino en permitir que Miles recuperara control sobre su vida y su arte. La combinación de respeto, observación y acción estratégica había logrado un equilibrio que parecía imposible. El músico continuaba honrando su pasado, pero ahora podía proyectarlo hacia un futuro donde su talento no sería ignorado. Al final, la esquina que durante años había sido un escenario de memoria silenciosa se transformó en un símbolo de renacimiento y reconocimiento. La música de Miles seguía tocando el mismo aire, pero con una fuerza renovada, y Evan entendió que había cumplido su papel, permitir que la esencia del músico permaneciera intacta mientras el mundo comenzaba a escuchar de nuevo